Hola, ¿me recuerdan? Soy Alan Smith, el invitado del curso. Claro, hoy quisiera hablarles de dos personas que contribuyeron al desarrollo de la teoría del comercio internacional: Robert Malthus y David Ricardo. Les recuerdo que cada historia que yo les voy contando está basada en las lecturas, así que pueden contrastar las lecturas con lo que yo les voy contando. Ahora sí, vamos a ver quiénes eran estos dos personajes. Pero antes de empezar, quiero mostrarles el contexto histórico en el cual estos autores plantearon sus ideas en relación con la economía y por supuesto con el comercio internacional. Recuerden, estamos hablando de un periodo de tiempo que comprende finales del siglo XVIII, más o menos hacia 1770, e inicios del siglo XIX, una época más o menos cercana a 1820. Como verán, se trata de un periodo que abarca cerca de 50 años, y la pregunta es ¿qué sucedió en esta época? Bueno, Europa y Inglaterra en el plano político estaban experimentando cambios. Los hechos más importantes de esta época tienen que ver con esa transformación y esa tensión que se creó entre el choque que existía entre dos grupos de poder muy importantes: la nobleza, asociada a la tierra, y la burguesía, asociada al capital. La nobleza y los terratenientes en ese momento negaban que existiera una relación entre economía y política, mientras la burguesía afirmaba que economía y política deberían ir juntos. Hay una influencia muy fuerte entre la toma de decisiones de los gobiernos, la política y la economía. Los mecanismos de dominación social que existían hasta esa época empezaron a cambiar. Me refiero particularmente a la esclavitud o a las relaciones de servidumbre. Eso empezaría a cambiar. Y por supuesto, el otro mecanismo de dominación que existía era la religión. Eso también empezó a cambiar. La religión, la iglesia empezaron a perder poder dentro de la sociedad. Y así, la política y los políticos romperían su relación con la iglesia y con el ejercicio del poder por la vía de la herencia. La legitimación del poder residiría poco a poco en las personas, el pueblo, lo que ahora llamamos soberanía, y por tanto la ciudadanía cerraría un pasado de esclavitud paulatinamente, procurando su libertad. Digo paulatinamente porque vean que todavía en el siglo XX encontramos muestras de esclavitud en muchas partes del mundo. Dentro de esta visión política, la Revolución Francesa fue un hecho vital que movió las bases del poder de la nobleza y del feudalismo. En la parte social, la Revolución Francesa hizo aparecer al ser humano con derechos. La libertad poco a poco empezó a conquistar espacios en la sociedad. La ciudadanía en un principio no fue para todas las personas, pero ayudó a derrumbar las relaciones sociales de esclavitud. Las personas empezaron a tener un valor en lo político, a través del voto, y en lo económico también empezaron a recuperar un valor dadas las relaciones de consumo y las relaciones de trabajo que se empezaron a crear en esa época. De igual manera, las personas empezaron a ser cada vez más iguales ante la ley, y algo parecido al Estado empezaba a consolidarse. En el plano económico, la revolución industrial hizo posible que apareciera la libertad industrial y la libertad mercantil. Esto quiere decir que los sectores productivos cambiaron en todo el mundo, y la comercialización de los bienes que se empezaron a producir se empezó a expandir por muchas partes de Europa y del mundo. La sociedad, producto de este cambio, se dividió en tres clases más o menos: la burguesía, los terratenientes y la clase trabajadora, o también conocida como la clase obrera. Las personas migraron del campo a la ciudad, pero esta migración no fue natural. Fue prácticamente una imposición. A la gente se le obligó a ir del campo a la ciudad. Las amenazaron a las personas para que dejaran sus casas en el campo y se trasladaran a las ciudades, y construyeron una especie de guetos
de círculos, de casas donde los trabajadores y las trabajadoras vivían para ir a las fábricas, en condiciones muy difíciles. El poder económico en ese momento de la burguesía también se expresó en forma política. Empezaron a conquistar puestos de gobierno. La educación se extendió por toda Europa, pero en un inicio no fue para todas las personas. Eso sí, los salarios y los derechos de las personas trabajadoras nunca fueron una prioridad en este periodo para quienes tomaban decisiones. No les importaba pagar salarios buenos y que las trabajadoras y los trabajadores tuvieran derechos. La economía, esto es muy importante, empieza a aparecer como una ciencia y como el mecanismo adecuado para orientar la toma de decisiones de los gobiernos. Eso que hablamos al principio de la relación entre economía y política empezó a consolidarse como una ciencia, la economía política. Finalmente, los avances en la ciencia fueron muy importantes, particularmente debido a la consolidación de su método. Con el desarrollo y aplicación de la ciencia a la tecnología, por ejemplo, el transporte se transformó, cambió radicalmente. De igual forma, la aplicación de la tecnología a la producción cambió la forma en que trabajábamos en el campo y especialmente el trabajo en las fábricas. La tecnología también se aplicó a la medicina, a las ciencias sociales, a la ingeniería y prácticamente a todas las actividades del ser humano. Esto tuvo un impacto importante en la división del trabajo. La ciencia y la verdad fueron los símbolos de esta época. Ahora sí, con este contexto que les acabo de señalar, pasemos a ver quién era Robert Malthus. Thomas Robert Malthus. Malthus es el primer autor que pone de frente a la sociedad y a los tomadores y tomadoras de decisiones el tema de la población y las decisiones de gobierno. Sus ideas aparecieron en pleno desarrollo de la Revolución Industrial, una época de mucho crecimiento y de mucha transformación como lo acabamos de ver, y en momentos donde Inglaterra se agitaba sobre las ideas de la democracia, un periodo que duró más o menos de 1792 a 1848, donde las ideas de la democracia empezaron a empujar a los gobiernos de Inglaterra hacia otro sistema de vida. Malthus lanza sus ideas justo cuando las clases dominantes de Inglaterra querían cerrar sus fronteras por temor a una invasión de Francia. La demanda de libertad de la gente y de mejores salarios y de mejores tratos empezaron a mover al pueblo inglés. La población estaba creciendo en condiciones terribles y degradantes. Malthus en ese contexto era un conservador religioso y enemigo de la Revolución Francesa, enemigo de la libertad de empresa y enemigo de la libertad de las personas. Por ejemplo, él estuvo en contra de ayudar a las clases más pobres, porque él decía que las consecuencias económicas que esta ayuda tendría serían terribles para el precio de los bienes que se producían y en el precio del trabajo, en los salarios que se pagarían. Por eso se oponía a eso. Las ideas de Malthus se expresaron en el ensayo sobre la población, que apareció en el año de 1798. Entre las principales ideas de Malthus están las siguientes. Él afirmaba que los medios de subsistencia, es decir, los alimentos, siempre serán insuficientes para atender a toda la población. Su idea central radica en que la población siempre tiene un potencial de crecimiento cada vez más rápido en el tiempo. Es decir, para él, la población crece cada vez más rápido conforme se hace más grande. Para Malthus, la población es un fenómeno que crece cada vez con mayor rapidez. Y con esa visión, afirmó que si la población seguía creciendo, eso tendría un impacto en los bienes de subsistencia, en la producción de alimentos. Porque él afirmaba que la producción de alimentos crece a un ritmo menor, y esto generaría pobreza, pérdidas y daños a las sociedades,
y en especial las clases más poderosas tendrían que destinar más recursos para ayudar a los pobres. De tal manera que para evitar eso, Malthus propuso como salida, como solución, el control de la población mediante ciertos mecanismos. Él propuso la creación de una serie de frenos que limitaran el crecimiento de la población. Propuso mecanismos para disminuir la tasa de natalidad y para aumentar la tasa de mortalidad. Argumentó que todo eso él lo planteaba con el fin de defender su propuesta de que los subsidios que daban a los pobres significaba pérdidas para las clases dominantes de aquella época. Malthus culpaba a los pobres de su pobreza, debido a que se reproducían rápidamente. Pero, con sus ideas, colocó la cuestión de la población como una materia en donde las políticas públicas tenían que intervenir. Al final de cuentas, estemos o no estemos de acuerdo con la posición de Malthus, sus ideas contribuyeron a observar las limitaciones naturales que tiene el ser humano y la importancia de encontrar topes o equilibrios entre la acción del ser humano y su entorno natural. Sus escritos durante mucho tiempo generaron polémica y también dieron luces para seguir investigaciones a partir de sus ideas. Este fue el planteamiento de Thomas Robert Malthus. Si tienen alguna duda, consulta, por favor, escríbanle al profesor y con mucho gusto les daremos respuesta a sus inquietudes. Muchísimas gracias por la atención.